Al principio de esta clasificación, pues digo, vale, sí, pues quiero ir a los juegos, lo intento, tal. Pero bueno, cuando ves que no subes en el ranking, dices, bueno, pues se acabó, o sea, no voy a ir. Yo he tenido muchos palos de que luego salí reforzada. La verdad, decir, pues no, pues voy a seguir y me va a ir mejor. Bienvenidos a Campeones en Ropa Interior, el podcast donde desnudamos la mente de los campeones para ti. Soy Antón Ruanova, entrenador de triatlón y coach deportivo, y te doy la bienvenida a este espacio de mentalidad donde aprendemos con los mejores. Este capítulo está patrocinado por Ruanova Health, un espacio para que los que no se conforman encuentren productos para llevar su salud al siguiente nivel. Conócelos en www.ruanovahealth.com. Hoy te traigo una historia de una deportista que ha tocado la gloria y ha habido también momentos no tan positivos dentro del deporte, dentro de la vida. Hablamos que ha sido 14 veces campeona de España, tercera en un campeonato de Europa Junior, tercera años más tarde en un campeonato de Europa absoluto, pero que para muchas personas que quizá no están tan familiarizadas con el deporte, el hecho de no haberse clasificado para los Juegos Olímpicos quizá la puede catalogar como que no ha conseguido culminar una carrera. Para mí nada más lejos de la realidad, pero hoy vamos a entender mucho mejor la historia detrás de esta deportista y además en un momento muy especial donde acaba de anunciar que deja después de toda una vida los centros de alto rendimiento, deja el alto rendimiento, pero ojo, no para parar con el deporte, sino para volver a su ciudad y para lograr otro equilibrio del deporte con el resto de su vida. Una historia desde luego especial de superación y creo que bueno, para deportistas y no deportistas nos va a ayudar y enseñar mucho. Bienvenida Irene Martínez. Bueno, Irene, muchísimas gracias por venir aquí a esta casa. Tengo muchas ganas de tener esta charla juntos y lo que le digo siempre a la gente, mi misión aquí es que estés lo más a gusto posible, que te sientas en casa, que podamos hablar, ojalá que profundizar, que conocer un poco, dar a conocer tu historia, que como digo siempre, a mucha gente siempre ayudamos porque todos tenemos nuestro proceso, hemos pasado por cosas y al final simplemente el vernos reflejados en alguien, mucho más si es un referente, pues nos ayuda. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Genial. Vamos, quería empezar, bueno, tienes una trayectoria, estás recién entrado en la treintena, pero en el mundo de la halterofilia ya eres una persona veterana con cierta experiencia, ¿no? Entonces vamos a tocar, creo que, bueno, muchas etapas, acumulas 14 campeonatos de España, me cuesta hasta pronunciarlo. Y bueno, que aparte de hablar un poco, pues como empezábamos y tal, que puede ser lo más típico, me gustaría ya ir un poco a un poco fechas clave en lo que es Irene, tanto a nivel deportivo como a nivel personal, que siempre van ligados, ¿no? Entonces, si quieres, hablamos un poco de 2009, cómo fue esa llegada a Madrid para entrar en la residencia de Joaquín Blume. Pues a ver, yo ahí realmente llevaba muy poco entrenando halterofilia, empecé en el año 2006 y bueno, me acuerdo que aquí en la Blume había un equipo absoluto de unos levantadores ya que llevaban años y cuando yo llevaba 2 años entrenando, el entrenador de mi club, de allí de Coruña, me dijo, oye, ¿no te gustaría entrar a Blume tal? Y había un entrenador que a mí me imponía mucho respeto. Había estado con él en una concentración y decía, no, 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 como que me daba miedo. Le dije, no. Entonces eso fue la primera vez y luego pasó un año más, que fue ya en el 2009. Me dijo, oye, este año quieres entrar, tal, habían cambiado el entrenador y yo dudaba. Y hice la típica de, venga, va, voy a echar la solicitud y si me cogen es que me tengo que ir y si no, pues nada. Y presenté la solicitud y me cogieron. Y me fui a un campeonato de Europa sub-17, me acuerdo, a Israel. Y cuando estaba en el campeonato me dijeron, te vas a quedar ya en la Blume. Esto era en septiembre. Y yo, wow. O sea, yo tenía la maleta del campeonato y poco más. Y dije, bueno, pero mis cosas están en Coruña, no me despedí de mis padres, tal. Y me dijeron, bueno, pues la semana que viene vas a por tus cosas. Bueno, vale. Y entonces pues entré directamente del campeonato
Y ya luego fui a por mis cosas. Desde el primer momento mis padres siempre me apoyaron. De hecho, recuerdo que a mi madre fue directamente, oye, que me voy a Madrid a la Blume. ¿Cómo? Yo sí, sí, que voy a presentar la solicitud. Bueno, y mi padre, bueno, si es lo que quieres, tal. Claro, yo tenía 15 años. Justamente volví del europeo y cumplí 16. Y nada, entré, 15 años, cumplí 16 y estuve 13 años. Casi nada. Casi nada, sí. Prácticamente toda tu trayectoria, con lo bueno, con lo menos bueno, con aprendizajes, con distintas categorías hasta llegar a absoluta. Sí, o sea, realmente en mi club estuve muy poquito, o sea, algún campeonato de España sub-15, sub-17 y la mayoría en la Blume. Yo recuerdo que entré en la Blume y había muchas cosas que no sabía hacer, ejercicios de halterofilia que yo jamás había hecho. En mi club se hacían cosas muy básicas y entré que algunas cosas, pues eso, que no las sabía hacer. Así que sí, todo se puede decir que fue en la Blume. ¿Y cómo ves hoy, tantos años después, cómo fue esa llegada, ¿no? Y cómo es para una persona tan joven, con 15 para 16 años, separarse de sus padres, ir a un ambiente diferente, ya rodearte de la élite? Bueno, por aquel entonces, unos años después, empezó Lidia Valentín, la gran referente del país, pues a conseguir grandes titulares, grandes campeonatos, y al final estabais en el mismo grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo vives toda esa etapa, ¿no? Desde el principio. A ver, yo cuando entro a la Blume hay como una pequeña transición porque se cambia el entrenador y claro, es después de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Entonces, bueno, se va el antiguo entrenador, mucha gente del equipo se va porque no quiere entrenar con el nuevo. Entonces sí que es verdad que hay un periodo ahí que baja el nivel del grupo. Yo cuando entro sí que está Lidia ya entrenando, que para mí eso era como, wow, entrenar con Lidia Valentín y todavía quedaban 3 o 4 absolutos más. Luego se fueron, de absoluta se quedó Lidia y luego como que se volvió a construir el equipo, pero sí que es verdad que pasamos ahí una época un poco extraña, pero yo siempre digo que una de las cosas que más afortunada me siento de todo lo que he vivido es que me ha tocado compartir generación con Lidia. O sea, creo que fue una suerte brutal. Luego también tuve mucha suerte por el grupo que formamos, porque el ambiente al final hace muchísimo. Entonces, bueno, yo cuando entré sí que me ayudó mucho la figura de Lidia porque veía, claro, cómo entrenaba. Yo tenía 16 años, ella era absoluta, ya había ido a los Juegos Olímpicos de Pekín, luego ya vi cómo entrenaba para Londres y a mí pues compartir todo eso con alguien como ella, para mí fue una suerte brutal. Estamos hablando al final de los 16 hasta los 29, ¿no? O sea, por eso hablamos de una etapa donde pasan muchísimas cosas, ¿no? Que iremos viendo también. ¿Cómo crees hoy en día que actuarías? Y no digo, yo siempre que hago esta pregunta siempre parto de la premisa de que hacemos las cosas lo mejor que sabemos en el mejor, o sea, en el momento en que nos pasan, ¿no? Entonces, yo esto no lo digo para decir, no, yo ahora cambiaría a X, es decir, al final, pero lo pregunto muchas veces por si harías algo ahora diferente, no pensando en que lo vayamos a cambiar, porque ya está hecho, ¿no? Pero no sé si cómo ves esa. A ver, yo aprendí muchísimo, 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 claro. Entonces, claro, si volvemos atrás y supiera todo lo que sé ahora, posiblemente aprovechara más el tiempo. En mi etapa a lo mejor sub-17 o junior, pero claro, al final es que no tenía la experiencia que tengo ahora. Entonces, creo que el tiempo pasó más rápido de lo que yo me esperaba. O sea, cuando era sub-17, pues decía, bueno, aún me queda mucho para ser absoluta. Cuando te das cuenta ya eres absoluta, cuando te das cuenta tienes 30 años y sí has vivido muchísimo, pero es que pasa volando. Entonces,
eh, también me pasó que vi pasar muchos ciclos olímpicos. Yo entré justo después de Pekín y era como, vale, Londres es muy cerca, yo soy muy pequeña, pero bueno, venga, pasa Londres y viene Río. Buah, cuando te das cuenta ya ha pasado Río. Y venga, y cuando pasa Río, bueno, pues venga, Tokio. Y cuando te das cuenta ya ha pasado Tokio. Es como que el tiempo se acelera. Entonces, yo creo que intentaría a lo mejor quizás vivir un poco más el día a día en lugar de centrarme tanto en objetivos. Yo creo que era como, bueno, pues ahora tenemos el Campeonato de Europa. Y era como Campeonato de Europa, Campeonato de Europa, Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo, Campeonato del Mundo, Campeonato del Mundo. Y el día a día pasaba y pasaba y pasaba. Y creo que sería una de las principales cosas, que apreciaría más, pues eso, el día a día, todo lo que hacía, la vida que tenía, todo, en vez de ser tanto solo objetivos. Me gusta mucho que lo digas porque es una cosa de las que tenía anotadas un poco para hablar y algo lo que ya transmitiste, ¿no? En algunas de las entrevistas que te vi. Y era un poco eso, ¿no? Que muchas veces el enfocarnos tanto en un objetivo, y además un objetivo de resultado, seguramente, ¿no? Porque uno Hmm. estaba pensando en el europeo y en el mundial y muchas veces pues, pensamos en tal marca, tal resultado, ¿no? Cuando son cosas que no solo dependen de nosotros, ¿no? Entonces es otro problema también añadido. Y eso nos puede llevar a no valorar el día a día, lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, ¿no? Y eso sí que fue algo que leí, que decías y que me parecía muy bonito, el decir, wow, yo miro para atrás y una de las cosas que sí que creo que me parecen muy importantes es vivir más ese día a día, ¿no? Esa presencia más en lo que estoy haciendo. Evidentemente está genial tener esa ambición y pensar en ese gran objetivo que es la energía que me hace que yo cada día me esfuerce, ¿no? Pero poner esa presencia también tanto en lo que estoy haciendo. Sí, a ver, obviamente que todos los deportistas nos movemos por objetivos, en resultados, todo el mundo quiere ir a las competiciones, las medallas, las marcas, pero yo creo que sí, que muchas veces pasamos por alto cosas que, pues que luego valoras. Pues lo que te digo, que al final yo llevo 18 años dedicados a la halterofilia y si me quedara solamente con los resultados, es que no me queda casi nada. O si viviera solamente europeo, mundial, campeonato de España o por marcas, al final todas las horas que pasé entrenando o todas las horas de mis días, o sea, tiene que haber algo más. Porque, pues eso, si no, no sé, como que pierdes muchos días. O sea, esa a veces era la sensación de decir, vale, termino una competición, la siguiente es en 3 meses. Venga, pues te centrabas en esos 3 meses, en el objetivo final, ¿vale? Y todo lo de antes, o sea, yo cuando me hizo ese clic la cabeza, joder, me sentía súper afortunada de la vida que tenía. Era como, joder, estoy en un centro de alto rendimiento, me gusta mi vida, me gusta poder dedicarme a esto, me gusta venir a entrenar, me gusta ir con la selección, viajar, los campeonatos. Empecé a apreciar todo mucho más. Obviamente que luego están los días que no, que esto es todo lo bonito, pero bueno, que sí, apreciar el resto del tiempo también. ¿Qué te ayudó a hacer ese clic? ¿Qué me ayudó a hacer ese clic? Eh, Ostras, buena pregunta. Pues ese clic en concreto creo que no lo recuerdo, pero seguramente alguna conversación, alguna persona, no recuerdo Sí, o el quizá momento exacto. O quizás en algún momento que me lesioné y no podía entrenar, eso también puede pasar, que cuando te lesionas te quitan el entrenamiento, ya hay veces que ni siquiera es quiero volver a un europeo, quiero volver a competir. No, quiero volver a entrenar, quiero volver a mi vida. Eso puede ser también una cosa. eso iba a decir, ¿no? Que muchas veces al final
necesitamos un sufrimiento, un colapso de algo para poder valorar y agradecer las cosas, ¿no? Entonces Sí. muchas veces me identifico mucho con eso, ¿no? Yo siempre que me lesionaba, luego pasa que, bueno, normalmente si no haces un esfuerzo por valorarlo y agradecerlo cada día, llega un momento que se te vuelve a olvidar, ¿no? Pero cuando estás lesionado es cuando dices, wow, y cuántos días no agradecía que podía entrenar, lo que es entrenar sin molestias, el poder salir, el poder hacer lo que te gusta, que Mm. es algo que damos por hecho hasta que de repente te lo quitas. Sí, a ver, normalmente cuando tocas fondo siempre aprendes algo. Muchas veces no, pero bueno, lo mejor es aprender algo. Y claro, lo que tú dices, que cuando te quitan algo te das cuenta, que ya no aspiras a grandes cosas, es como si yo ahora mismo solamente quiero, pues eso, hacer una arrancada, a lo mejor era lo único. Y entonces, claro, luego ya valoras el resto. Que luego sí que es verdad que rápido te vuelves a acostumbrar. O sea, ya cuando ya puedes volver a entrenar, dices, pues ya quiero más, pero sí. Bueno, si vamos a 2012, que fue Campeonato de Europa Junior, Sí. que hiciste cuarta posición en ese campeonato, pero ¿qué pasó? Pues a ver, Campeonato de Europa Junior en arrancada. Yo recuerdo que tenía un tercer y último intento con 92 kilos y si lo hacía tenía la opción de conseguir la medalla de bronce, quedaba una levantadora más. Si la levantadora que venía detrás de mí lo hacía también, me ganaba, porque en aquel momento las reglas eran un poco diferentes y ganaba la que tenía menor peso corporal. Ahora ya da igual, pero en aquel momento era así. Entonces, pues bueno, lo hice. La verdad que fue un intento súper sufrido, fue bastante épico. Y la que vino después de mí lo hizo también. Entonces, bueno, me ganó y quedé cuarta. Y unos meses más tarde, en la habitación de la Blume, un compañero me manda un WhatsApp y me dice que soy tercera de Europa en la arrancada, en ese europeo, porque la primera, si no recuerdo mal, o alguna de las del podio me había dado positivo por dopaje. Y a ver, fue una cosa que me marcó porque yo recuerdo estar sola en mi habitación y fue una sensación como de Dios, ¿qué dices? O sea, una emoción brutal, pero estaba sola. O sea, de hecho, a día de hoy es como, joder, me da pena, que es muy guay, pero me da pena. Y bueno, es un sentimiento así un poco agridulce que tengo. De hecho, fue mi primera medalla internacional, no la tengo, porque, bueno, le pedí a la federación si se podía conseguir o algo. Claro, no es una medalla olímpica, no es una medalla de un mundial absoluto, era categoría junior y bueno, no sé si lo intentaron o no, pero me dijeron que no había medalla y no la tengo. Claro, estamos hablando que no era una medalla olímpica, pero era tu primera medalla internacional, ¿sabes? Con la importancia que eso tiene, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de una lacra del dopaje por muchísimos factores, pero además muchas veces es lo que te privan de vivir en el momento, ¿no? Porque claro, muchas veces las personas pues dan positivo a posteriori, ¿no? Entonces, el no vivir ese momento, ya no solo que te quiten una beca, que te quiten mucho, un montón de cosas, ¿no? Pero el vivir ese momento, como dices tú sola en la habitación cuando, Ya. wow. Sí, a ver, al ser junior, pues bueno, las becas y demás, yo no perdía dinero, pero sí perdí el momento. Joa, el primer momento de subirte a un podio internacional, pues tiene que ser muy guay. Yo tenía ahí 19 años, me hubiera gustado subirme y en el momento, ¿sabes? Al final, pues, joa, no eres noticia mundial, pero bueno, en tu entorno es noticia en tu club, es noticia en tu federación, en tus amigos, tus compañeros y, y no. O sea, mucha gente de hecho no se enteró porque bueno, tampoco estaban las redes como están hoy en día y pasó pues, desapercibido. Pero bueno. Y seguiste trabajando y un año más tarde sí tuviste por fin esa recompensa. Sí, en el Mundial Junior del 2013 ahí sí me subí al podium
Y claro, ahí me acordé de la del 2012, dije, ahora sí me voy a subir. Sí, ahí fue, bueno, mi primera medalla oficial, la primera que tuve. Claro, yo después de ese europeo dije, pues yo me quiero subir al podio. Y fue una competición curiosa porque fue un Mundial Junior en Perú y habíamos ido solamente 2 chicas a competir del equipo, no había ido nadie más. Y yo recuerdo mi competición, yo decía, yo quiero medalla, medalla, medalla. O sea, yo tenía la medalla aquí, pero vamos. Y, y entré a la sala de calentamiento y nosotros cuando salimos a hacer la presentación antes de competir, hay una pantalla que se ve donde estamos todas las levantadoras y los kilos con los que vamos a hacer los primeros intentos. Entonces yo estaba cuarta en arrancada. Y claro, yo no sé, tendría puesto 90 a lo mejor. Y las otras tenían todas 95. Suele ser algo difícil de alcanzar, ¿sabes? Entonces, pero yo no sé por qué tenía un presentimiento y decía, pues no, alguna va a caer, alguna tiene que caer. Y en la sala de calentamiento había una levantadora que no paraba quieta, o sea, súper nerviosa. A mí no recuerdo nada en mi carrera deportiva que me hubiera llamado tanto la atención, pero no sé por qué en ese momento yo no podía parar de mirarle y yo decía, buah, esta tía, que no, que no, que no, o sea, es la que va a caer, va a caer, va a caer, y cayó. Y se fue en blanco y yo cogí la medalla. Entonces, cuando ¿no? Muchas veces esa desgracia del año anterior también fue lo utilizaste como una gasolina para decir el año siguiente, quiero reclamar lo que es mío, esta medalla y quiero vivir esta experiencia aquí, ¿no? Entonces, qué bonito también cuando hay experiencias que, bueno, pues alguien se puede decir, joven, pues qué mala suerte y que la vida que va contra mí y demás, Ya. o decir, vale, pues esto yo ahora quiero he ganado una medalla, no la he ganado en un momento que no he podido salir ahí y disfrutarla, pues voy a hacer todo lo posible para disfrutarla ahora, ¿no? Qué bonito eso. A ver, cuando te pasan esas cosas siempre están las dos opciones. O te vas a la mierda o aprendes algo y sales más reforzado. Yo he tenido muchos palos de que luego salí reforzada. La verdad, decir, pues, pues no, pues voy a seguir y me va a ir mejor. Y la verdad que casi siempre he aprendido algo. Entonces, bueno, o sea, lo bueno de esto es que a lo mejor si todo te va bien, pues no aprendes nada. Entonces, yo a cada palo que venía decía, bueno, pues tengo que mejorar esto y quiero hacer esto y a base de aprender y mejorar las cosas, pues fue llegando todo. Y eso para mí es, creo que si alguien me pregunta cuál es un ingrediente indispensable que tiene cualquier persona que logra un gran éxito a nivel resultados en cualquier deporte, y yo creo que algo que siento que todo el mundo con el que comparto es el saber aprovechar todas esas cosas que a priori podían ser negativas para ponerlas a mi favor, sea como motivación, sea como darme esa gasolina, sea como aprender, decir, vale, pues hasta aquí he hecho esto, genial, pues voy a hacer otra cosa, no conformarme. A ver, sí, es que si no, yo he visto mucha gente que entra como en un círculo de víctima, se puede decir, ¿sabes? De me ha salido mal esto o me he lesionado y ahora no paro de lesionarme y me voy a volver a lesionar y me vuelvo a salir mal, jova, qué mal estoy, qué mal me va todo, soy una mierda, no valgo para nada, bum, 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 y entras en un agujero ahí que no, ya no hay salida o si hay salida te va a costar salir. Entonces, pues tienes como esas opciones de decir, vale, me ha pasado esto, ¿por qué me ha pasado esto? Y buscar una solución y decir, pues vale, me ha pasado esto en este momento, pero eh, coger otro papel, es eso, como cojas el del bucle, estás perdido. Vale. Algunas veces hablamos tú y yo bueno, que también en tu pasado te identificabas bastante con este lado un poco
victimista, ¿no? De decir, ostras, pues lo que me pasa siempre encuentro algún factor que lo explica, ¿no? Y siempre está fuera, ¿no? Al final la palabra excusa es, ex es fuera, ¿no? Es buscar fuera las razones. Y cómo con los años te fuiste dando cuenta y decir, a ver, ya algo tendré que ver yo en todo esto que me está pasando, ¿no? Y no solo verlo, sino que al final el pensar que yo tengo algo que ver me empodera porque me da la situación de decir, oye, pues yo aquí puedo hacer algo, ¿no? Si yo solo veo todo como fuera, no, es que mi entrenador se ha equivocado, la federación no me apoya, el médico, no sé qué, la lesión que tengo, ¿no? Eso no me deja poder avanzar, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco cómo en tu vida fuiste cambiando, si alguien te ayudó a ver un poco las cosas así de esta manera. A ver, yo, bueno, he hecho trabajos con psicólogos, he hecho coaching y me han ayudado a ver que hay ciertas cosas que no están bajo tu control. Entonces, y que también tienes que asumir como tu responsabilidad, que no todo es culpa de la gente de fuera. O sea, yo asumo mi parte, lo que yo puedo controlar, lo que yo puedo hacer. Luego habrá otras partes, pues, del equipo que tú tengas, que serán sus responsabilidades. Y que si hay cosas que no puedes controlar o que no son tu responsabilidad, por mucho que te machaques o critiques, da igual, porque es que si no las puedes controlar, es que no puedes hacer nada. Entonces, por ejemplo, en el caso del dopaje, no, es que este se dopa, la otra se dopa y no sé qué, ya, pero es que no puedo hacer nada con lo que hace la gente. O sea, pues si, o sea, podrán hacer algo otras personas, no sé, no está bajo mi control, no mando yo en ciertas cosas. Entonces, pues a lo mejor preocuparme yo de lo que yo puedo hacer. O fulanita está haciendo X marca. A mí me han dicho mucho, no, es que esta persona está haciendo esto porque te va a ganar, porque no sé qué, porque no sé cuánto. ¿Y qué quieres que haga? Pues tendré que levantar yo más. O sea, si levanta más, pues muy bien por esa persona, me alegro o no me alegro, depende, pero tendré que hacer lo que yo pueda hacer, no lo que está haciendo el resto. Y también eso te quita como mucho peso, el hecho de no estar pendiente de las cosas que tú no puedes controlar. O sea, porque es que si no estás ahí constantemente dándole al coco y criticando, hablando, y son cosas que al final no sirven para nada. Qué importante, porque mucho peso, mucho ruido, ¿no? Sí, Al final la energía que tenemos la tenemos que enfocar en algo, ¿no? La energía que tenemos es X, ¿no? Entonces al final, sí, yo puedo hacer ejercicios para tener más energía, para controlarla mejor, pero si la estoy, digamos, repartiendo en algo donde yo no tengo ningún poder, pues no me está ayudando absolutamente en nada, ¿no? Entonces, qué importante. Y la tranquilidad que te da también, ¿no? O sea, al final yo estoy poniendo mucha energía en cosas que no dependen de mí, al final eso me lleva a la frustración, porque es que yo no puedo controlar. Si yo voy a estar pensando que no, es que todos mis rivales se dopan. Yo he tratado con deportistas, he tenido compañeros deportistas que tenían siempre como el pensamiento de que la gente buena se dopaba. Y yo no sé si eso es verdad o no. Lo que sí yo sé es que a mí ese pensamiento no me ayuda. Entonces yo conscientemente decía, yo no quiero saber de temas de doping, no quiero andar especulando que esta persona se dopa, la otra que no, porque una, no, nunca puedo saber si es verdad o no. ya, Si algo se sabe ya va a salir. exacto. Y lo segundo, a mí ese pensamiento no me ayuda, porque me está haciendo que yo me victimice, que yo no pueda, no sé, todo lo contrario de empoderarme y decir, yo voy a hacer lo mío. Y mi parte es, ostras, que esa gente me gana, yo voy a intentar ganar, voy a ser mi mejor versión para poder ganar. Claro. A ver, sí, al final lo que tú dices es algo que tampoco sabemos. O sea, yo digo que hasta que no se demuestre lo contrario, todo el mundo es inocente. Vale, sí, lo puedes intuir, lo puedes ver, pero bueno, igual que no quieres que digan cosas de nosotros, porque también se dicen o la gente puede opinar, pues a mí tampoco me gusta decir las de los demás. Entonces, pues bueno, dedícate a lo tuyo y el resto ya se verá.
Perfecto. Has hablado también del trabajo que hiciste con psicólogos, el trabajo de coaching, que tengo que anunciar aquí que Irene y yo que estuvimos trabajando estos meses y la verdad que bueno, para mí fue un auténtico placer, es un Para mí placer. también. Y te quería preguntar, ¿cómo influye esto en lo que es Irene? ¿Qué importancia le das a este tipo de trabajos? ¿Cómo crees que te ayudan? A ver, yo creo que a lo largo de toda mi carrera deportiva me ayudó muchísimo. Yo empecé súper pronto con un psicólogo, bueno, nos lo había empezado con la federación, fue el psicólogo que estuvo trabajando con Lidia para los juegos y demás, y al principio empezó con todos. Yo nunca había estado con un psicólogo ni había hecho nada y me acuerdo que empecé a aprender lo que era la visualización, bueno, a calmar los nervios, a tener la activación que fuera óptima para mí para ir a competir, un montón de cosas que yo no sabía. Luego, sobre todo, lo recuerdo porque para mí fue una figura muy importante en momentos malos. Era mi persona de confianza con la que le podía contar pues todo, lo típico, entrenamientos, entrenador, competiciones, eh, no sé, en los momentos malos para mí fue fundamental. Y en los buenos también, porque me enseñó muchísimo, aprendí a competir. O sea, a ver, físicamente no, pero bueno, a nivel mental sí. Y luego sí que es verdad que fue cambiando un poco ese recorrido en el mundo de la psicología o el coaching, porque, bueno, luego estuve con otra chica, también psicóloga. De hecho, cuando hice mi mejor marca en un campeonato de España estaba con ella porque trabajamos mucho el ponernos objetivos a nivel de marcas, visualizar lo que íbamos a hacer y todo eso. Eso fue como un proceso, digamos, como más a nivel deportivo, ¿vale? Pues eso, las competiciones, entrenamientos, un poco así. Y luego ya la cosa se desvió un poco más con el coaching, que es un poco más como profundo, por decirlo de alguna manera. Empecé también con el que era mi primer psicólogo, que también era trabajado con coaching, y, y es como que va un poco más a temas personales que a la vez son deportivos, porque ya no es solamente hablar de marcas, de competiciones, de objetivos, sino pues inseguridades o por qué yo a lo mejor tenía pensamientos negativos o, no sé, dudas, autoestima, pues un poco profundizar más quizás. O sea, es un poco diferente. Entonces, bueno, tengo como a lo largo de toda mi carrera deportiva, también tengo un recorrido en psicología, en coaching, y creo que he ido evolucionando muchísimo, porque eso, partí de la psicología básica deportiva al coaching más profundo. Y la verdad que es una de las cosas que he descubierto gracias al deporte y a los momentos malos, porque si hubiera estado bien, creo que, por ejemplo, no hubiera empezado a trabajar contigo. O sea, cuando empecé contigo fue porque no estaba bien y necesitaba ayuda y te descubrí. Así que, pues, son cosas que también que me ha ido dando el deporte. Y qué bonito lo que decía un poco antes, ¿no? Que al final es algo que va muy, muy, muy ligado a ti muy claramente, ¿no? Que es decir, no me conformo con algo que está sucediendo que yo no estoy sabiendo vivir lo bien que me gustaría, hay algo que no me gusta, hay algo que creo que puedo mejorar, busco soluciones, ¿no? Entonces, eso es algo que para mí es súper importante, ¿no? Que tú te celebres, que abrirte a distintas posibilidades, ¿no? Y bueno, seguiremos hablando, que tengo aquí bastantes cosas que quiero que hablemos, pero Vale. quería también celebrar juntos eso, ¿no? El que creo que es algo indispensable en cualquier persona de éxito, entendiendo por éxito ser su mejor versión y ser Mm. alguien que está continuamente
buscando pues aprender y desarrollar distintas facultades y es algo bueno, que para mí te enorgullece mucho. Gracias. Vamos a hablar también de un tema que en deportes minoritarios, como puede ser la halterofilia, el triatlón y demás, que son los Juegos Olímpicos, que muchas veces, al menos en España, para muchas personas es todo, ¿no? Porque al final es un escaparate donde mucha gente que no tiene demasiado contacto con el deporte, pues de repente se abre a abrir otros deportes, o gente que solo ve 2 o 3 deportes mayoritarios, de repente se abre en unas semanas, ¿no? El mundo parece que le pone delante historias de otros deportes y demás. Entonces muchas veces yo creo que nosotros mismos nos podemos ver un poco cegados con ese foco y, wow, es que tengo que ir a los juegos, si quiero ser alguien, si quiero ser reconocido en mi entorno y demás, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo fue tu relación con los juegos. Pues, a ver, mi relación con los juegos era de tengo que ir a los juegos. O sea, como todo deportista, su mayor sueño es ir a los Juegos Olímpicos. Bueno, consigo una medalla olímpica, digo. Pero bueno, todos queremos ir a unos Juegos. Entonces, yo pasé por unos cuantos ciclos. Ninguno estuve cerca. O sea, era bastante complicado. Lo más cercano que estuvimos de conseguir 2 plazas fue en Río 2016, pero luego hasta Río 2016 la clasificación era por equipos, luego fue a nivel individual. Entonces, cada vez que empezaba un ciclo olímpico, cada 4 años, era como, bueno, pues mi objetivo es ir a los Juegos Olímpicos, mi objetivo es ir a los Juegos Olímpicos. Por lo que tú dices, o sea, supongo que a la mayoría de deportistas será igual, pero a mí siempre digo, no, hago halterofilia, sí, compites, tal, y digo, sí, bueno, pero ¿a qué nivel, tal? Y yo, bueno, pues a ver, he ido a europeos, mundiales, tal. ¿Y fuiste a los Juegos Olímpicos? No, es como que vas subiendo, ¿has ido a los Juegos Olímpicos? No, bueno, entonces, nada, nada, ya has bajado de escalones por completo. Y hace, pues no sé, un par de años o no recuerdo muy bien, con un chico que hice coaching también, que él fue deportista olímpico, me hizo cambiar mi relación con los juegos porque en una conversación él me dijo, sí, yo quería ir a unos juegos, quería ir a unos juegos, quería ir a unos juegos. Fui a unos juegos y de repente dije, ya está. O sea, ¿es esto? Vale, ya he ido a unos juegos. ¿Y ahora qué? O sea, sentía como un vacío porque ya había ido a los juegos y ya está. O sea, no era más. Entonces yo empecé a pensar y dije, joder, es que es verdad, o sea, es como una obsesión, una ceguera por tengo que ir a los juegos, tengo que ir a los juegos, tengo que ir a los juegos. Pero bueno, lo mismo que hablábamos antes, que te centras en un objetivo y el resto pasa totalmente desapercibido, pues con los juegos es como un poco lo mismo. ¿Sabes? Te centras tanto en los juegos que el resto se te puede nublar. O sea, entonces empecé a pensar y dije, a ver, si todo el mundo quiere ir a los juegos, yo también quiero ir a los juegos, me encantaría, o sea, creo que es una experiencia brutal. Todo lo que vives a nivel reconocimiento, por supuesto, o sea, tiene que ser una felicidad espectacular. Pero hay más allá de los juegos, o sea, hay más deporte aparte de los juegos. Creo que no todo el mundo puede ir a los juegos también, por ejemplo. En halterofilia es muy complicado clasificarse y bueno, pues no pasa nada si no vas a unos Juegos Olímpicos, o sea, sigues siendo un buen deportista, porque muchas veces parece que lo que te decía, que no vas a unos Juegos y nada, y ya está, o sea, bajas de escalones, obviamente que bajas, no eres un deportista olímpico, claro, pero no sé, o sea, el hecho de darme cuenta de que
no todo en el deporte son los Juegos Olímpicos, mm, me hizo como sentir un poco más de tranquilidad, porque es como un poco de presión durante toda tu carrera deportiva de los juegos, los juegos, los juegos. Entonces, bueno, pues así está mi relación con los juegos. Total, bueno, al final es algo que también por eso nos genera tanto interés, ¿no? Y tanta atracción, y creo que cualquier deportista que tenga un poco de trayectoria, ¿no? A alto nivel sueña en un momento con los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero es tan exclusivo que lo hace que sea muy, 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 muy complicado, ¿no? Sí, Y deportes como el halterofilia, lo que dices, ¿no? Al final que vaya una mujer, distintos pesos, distintas categorías, en fin, o sea, es una cosa realmente complicada y que es un objetivo que yo me estoy poniendo que no depende solo de mí, porque al final yo levanto, digamos, hago mi mejor marca, hago récord de España, ya, pero es que si me ganan otras chicas yo no voy a poder ni siquiera ir, ¿no? ya. Entonces, me ha gustado mucho cómo has hecho esa reflexión de permitirte decir, oye, ¿es mi sueño son los Juegos Olímpicos? Sí. ¿Voy a hacer todo lo que esté en mi mano por ir a los Juegos Olímpicos? Sí. ¿Voy a buscar mi mejor versión cada día por ir? Sí. Ahora, me abro la posibilidad de que quizá no voy. Claro. Es que si te obsesionas tanto con ir y luego no vas, te puede llevar un palo brutal, claro. Entonces, bueno, pues lo que tú dices, que lo das todo y haces todo lo que esté en tu mano y que luego pues no. A ver, yo al principio de esta clasificación pues digo, vale, sí, pues quiero ir a los juegos, lo intento tal, pero bueno, cuando ves que no subes en el ranking dices, bueno, pues se acabó, o sea, no voy a ir. Pues bueno, pues no pasa nada. Claro que para mí es muy distinto, ¿no? Alguien puede escucharnos y decir, bueno, te has rendido. No, es decir, yo voy a hacer todo mi mejor. Bueno, pero es Y que no es que me haya rendido, es que a lo mejor yo doy todo lo que tengo o lo que puedo en ese momento, pero a lo mejor no tengo la capacidad, o sí la tengo, pero no la puedo dar como para conseguir ir a los juegos. O sea, bueno, no lo que te decían, creo que no todo el mundo es capaz de conseguir clasificarse a los Juegos Olímpicos. muy poca gente, de hecho. De hecho, sí. Entonces, al final, si yo, ese es mi objetivo, lo que yo pienso cada día, solo eso me puede llevar a una ansiedad muy grande, ¿no? Porque al Sí. final, ostras, es que es lo que estábamos hablando. Yo lo que puedo controlar es lo mío. Y si hay gente por ahí que está haciendo lo mejor que yo, A ver, la clasificación olímpica creo que es un proceso complicado. Lo que tú dices te puede generar mucha ansiedad. Al final, en halterofilia tienes que estar compitiendo durante muchos meses. Es un ranking que va cambiando, que puedes subir, que puedes bajar. Es un proceso complicado. Sí. genial. Pero al final, cuando te abres a una oportunidad, a una posibilidad de decir, oye, hago lo mío y si no pasa, pues no pasa nada. De repente Exacto. pues mucha de la ansiedad que estoy sintiendo, esa presión que puede ser desmedida, de repente se calma, ¿no? Y uno consigue ver las cosas con otra perspectiva. Sí, a ver, claro, cuando tienes la opción de que puede ser, o sea, que lo has intentado todo y que puede ser que no vayas, pues claro, la ansiedad baja, pero bueno, habría que ver la situación de la persona, en lo que tenga en su cabeza, claro. También yo entiendo que es complicado de cuando te dejas el alma y la vida por intentar clasificarte a unos Juegos Olímpicos y ves que tú lo has hecho todo y lo que decimos, que no depende de ti, bueno, pues también es complicado de gestionar. Totalmente. Pero bueno, también está si yo soy capaz de valorar este día a día, de que estoy haciendo la vida que me gusta hacer, que estoy buscando ser mi mejor versión, que yo cada día disfruto, que voy a un campeonato con la selección y disfruto, eso me hace ver de otra manera, ¿no? Sí, Si yo al final solo veo el resultado final, que ni siquiera depende de mí, y estoy como un caballo, ostras, eso va a hacer que el día a día sea complicado, que si no lo cumplo lo voy a pasar muy mal. mm, Y no digo que de la otra manera, ¡hala! No voy a los juegos, qué risa! Me voy aquí con los colegas a tomar algo, celebrar. No, no, evidentemente, o sea, a nadie nos gusta, alguien que sí, hemos luchado en los juegos, no clasificarte. claro.
pero es muy diferente según cómo te lo tomes, ¿no? Que enfoques. Sí, es eso, que no sea una obsesión, que haya algo más que te llene o te esté aportando. Sí. Bueno, si nos retraemos un poquito más adelante, en 2018 llevabas bueno, pues tiempo con muchas molestias en la muñeca y al final decides operarte. He leído, si no estoy en lo cierto me corriges, que a partir de ahí también te abriste un poco porque creo que luego volviste a entrenar, seguías con molestias y claro, tú tenías puestas como muchas esperanzas en que te operabas y que eso digamos que se iba a resolver, ¿no? El volver y seguir con esas molestias, creo que te abriste un poco a la posibilidad de decir, oye, igual me tengo que retirar de la halterofilia, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso y cómo lo viviste? A ver, a mí me empiezo a doler la muñeca en 2018. Estoy meses que puedo entrenar, pero me duele. Me hago un par de infiltraciones para quitar el dolor y al principio me duran, puedo entrenar, puedo competir, pero ya cada vez me van durando menos. Y, y bueno, en el año 2019, a principios de año no voy al Campeonato de Europa. Luego tengo el Campeonato de España, en el que me tenía que clasificar para el Campeonato del Mundo y no me clasifico. Por lo tanto, digo, bueno, pues hay que mirar esto a ver qué está pasando. A mí me decían que no había nada en la muñeca y decía, pues a mí me duele. Y como decíamos antes, yo soy una persona que no se queda quieta. O sea, como a mí me moleste algo o quiera solucionar algo, busco. Y miro opciones, busco opiniones. Entonces, bueno, pues pregunté a otros médicos, me hice otras pruebas, tal. Y bueno, me había hecho una fractura, bla, 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 que se había curado mal. Encontré el diagnóstico y entonces dije, bueno, pues hay que operar. Dijeron, bueno, pues venga, te operamos, un poco a la carta, sinceramente. Y, y claro, yo dije, bueno, yo me opero y esto, claro, pues se va a quitar. Entonces me operé en julio del 2019 y me dijeron, nada, en un mes ya empiezas a mover y puedes empezar a hacer algo, tal, porque simplemente era limpiarme la articulación y poco más. Y claro, yo vuelvo a entrenar y tengo el mismo dolor, exactamente el mismo dolor. Y pues, septiembre intento empezar a entrenar, nada, octubre, nada, noviembre, nada, diciembre, nada, y yo, o sea, no puede ser, no puede ser, no puede ser, dolor, 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 no se me quitaba, yo ya no sabía qué hacer, y digo, pues no sé, recuerdo que un día fui a la consulta del trauma, y yo creo que me lo vio en la cara, que me dijo, no recuerdo que estábamos hablando, yo le debí de decir algún comentario y me dijo que sepas que esto no se va a terminar hasta que yo diga que se ha terminado. O sea, como que él me vería mal y claro, yo te decía, es que no puedo entrenar, pues a lo mejor es que me tengo que retirar, porque es que no puedo coger una barra. Y, y me lo planteaba bastante a menudo. Sí que es verdad que, bueno, tenía gente, compañeros, amigos y demás, que era como, no, que seguro que hay una solución, tal. La verdad que me sentía bastante arropada. Y, bueno, pues no sé por qué, decidí que mi última opción era otra infiltración para ver si me quitaba el dolor y podía empezar a entrenar. Yo dije, a lo mejor puedo empezar a entrenar y luego ya todo empieza a rodar. Bueno, pues en enero me infiltré y todo empezó a rodar. Y ya está. ¿Crees que esa posibilidad de abrirte a decir igual me tengo que retirar te pudo ayudar también? A que, no digo que evidentemente la filtración hizo un efecto físico, ¿no? Pero que a nivel mental quizá te hayas quitado una carga de decir, oye, pues ya está, estoy aquí aferrándome a algo que es mi vida, que me encanta, pero de repente me abro a decir, pues oye, si no puedes seguir, pues... Eh, a ver, yo pienso mucho que hay cosas físicas que no son tan físicas. O sea que, bueno, pues una situación de estrés, pues ansiedad o emociones o lo que sea,
te pueden pasar factura físicamente. Entonces, pues puede ser. En ese momento no sabía lo que sé ahora que te estoy diciendo de esto de que te puede repercutir físicamente. Entonces, quizás en ese momento conscientemente no lo sabía o no lo pensé, pero puede ser. Sí. Lo que al final tenemos que decir también que Irene, además de levantadora, es fisioterapeuta. Entonces acumulas tanto muchísimo conocimiento teórico de lo que es el cuerpo, cómo funciona, dolores y demás, como también la parte práctica, ¿no? Que al final llevas toda la vida en un deporte donde necesitas sentir vamos, cada gramo de tu cuerpo, cómo se está moviendo el músculo, cómo está funcionando, cómo me estoy posicionando, ¿no? Al final es un deporte súper, súper, súper técnico, la halterofilia. Entonces, pues bueno, tienes el conocimiento, digamos, en las dos bandas, ¿no? Y para mí lo que dices es algo en lo que creo profundamente, ¿no? Y hay mucha ciencia también ahí. O sea, al final hay dolores que vienen simplemente pues, porque somatizamos ciertas emociones, ¿no? Y se manifiestan en el cuerpo, ¿no? De hecho, creo que también en tu historia, cuando al final esta larga trayectoria en la Blume, cuando decidiste dar un poco el paso también a salir, que se manifestó un poco esto, ¿no? De alguna manera. Sí, a ver, yo cuando me fui de la Blume, bueno, a mí me apetecía hacer un cambio. O sea, ya llevaba 13 años y decía, es que yo no me quiero retirar sin saber o sin probar algo más. O sea, al final, pues claro, yo empecé de pequeña en mi club, que estuve poquito, y luego ya me fui directamente a la Blume, mismo entrenador, mismo sitio, mismos entrenamientos. Y sí que es verdad que cambiaron el entrenador, pero yo quería algo nuevo, o sea, más novedad. Y como que lo sentía. Y tenía un dolor en la cadera. Y, y me fui con ese dolor. O sea, cuando decidí dar el paso a irme de la Blume, que me fui a León, pues empecé a entrenar y el dolor se me fue. Entonces, bueno, era un dolor que con pruebas de imagen y demás no salía nada, todo estaba bien, pero a mí me dolía. Y bueno, pues tenía una decisión ahí en la cabeza que le estaba dando vueltas y demás, hasta que cambié de vida, la verdad. O sea, tomé esa decisión, cambié de vida, empecé a entrenar en otro sitio y el dolor desapareció. Y qué importante es muchas veces el permitirnos, el indagar, el investigar un poco qué puede haber aquí, ¿no? Además de las pruebas físicas, que están genial y evidentemente siempre nos van a aportar y siempre nos dan muchísima información de qué está pasando en mi cuerpo, pero también hacer un poco ese mismo escáner a mi personalidad, ¿no? Es en plan, ¿cómo estoy ahora mismo en mi vida? ¿No? ¿Estoy a gusto con lo que estoy haciendo? ¿Estoy en el sitio donde quiero estar? ¿Estoy haciendo las cosas que quiero hacer? ¿Estoy comunicando cosas que yo siento que para mí son importantes? ¿Sabes? Y al final es conjugar un poco, ¿no? Vamos a aprovechar, el cuerpo es una unión cuerpo-mente, vamos a aprovechar todo lo que hay. Si yo solo estoy mirando para un lado y descartando el otro, estoy perdiendo mucha información y estoy perdiendo muchas posibles soluciones que me van a ayudar, ¿no? Entonces, qué interesante. Justo. O sea, a ver, eh, tienes que pararte un poco a sentir también. O sea, hay mucha gente que, pues eso, eh, es que me duele la espalda, me duele la cabeza, me duele el cuello. Y si la observas o quizás esa persona se pare a pensar o a sentir, pues o tenga una situación en el trabajo, en casa o algo emocional que le preocupe, algo que le genere ansiedad, no sé, o sea, también es muy importante lo que tú dices, pararte a observar o a sentir un poco más, no solamente de me duele aquí. O sea, párate y vale, me duele aquí, que luego obviamente que hay cosas físicas y me puede doler aquí porque tengo una rotura, pero bueno, puede ser que haya algo más. Obviamente, y desde luego, vamos, que es obvio, ¿no? Pero que muchas veces nos parecemos, ¿no? Por nuestra educación o por lo que sea, que es que solo puede haber una causa física. Y muchas veces viene de otro lado, ¿no? O al final todo se complementa, ¿no? A ver, sí, es
es lo más común, es lo que te enseñan. Yo estudié fisioterapia, en la carrera no te enseñan nada de esto, te enseñan que si te duele la rodilla, pues vas a tener una tendinitis de rodilla o vas a tener una artrosis de rodilla. O sea, no te van a enseñar los casos complicados de que en una prueba de imagen no haya nada y la persona siga teniendo dolor. Entonces, bueno, pues mira, a mí fue una de las cosas que me enseñó la halterofilia, el deporte y todas las lesiones que yo he tenido. Porque eran lesiones que yo decía, bueno, de hecho empecé a estudiar fisioterapia porque decía, no puede ser tan difícil, voy a estudiar fisioterapia, porque había lesiones que no entendía. Pues estudié la carrera de fisioterapia y yo seguía sin respuestas. Yo decía, pues sigo sin entenderlo. Y bueno, de hecho es que lo descubrí hace poco. O sea, descubrí una rama de la fisioterapia, que es la neurología funcional, que bueno, está un poco enfocada de otra manera. Y luego el tema de las emociones, que también la neurología funcional las trata, que a lo mejor, pues eso, un dolor puede estar asociado a una emoción o a algo que se haya quedado ahí pero no haya nada dañado, entonces bueno, otro camino. Y qué bonito que para mí tiene todo el sentido del mundo, que toda tu trayectoria, de lo que estábamos hablando de que no te conformas y que siempre buscas la solución y qué puedo haber aquí, qué puedo aprender yo de todo esto que me está pasando, que al final haya dado con que hayas estudiado fisioterapia, que incluso te haya ayudado mucho ese conocimiento, pero no lo sientes como suficiente, sigues teniendo cosas que no puedes explicar con ese conocimiento, cómo te abres a otra rama nueva, que aparte sé de primera mano que te está emocionando, que conecta mucho contigo, que para mí tiene muchísimo sentido y para mí, desde luego, con todo ese conocimiento que estás adquiriendo y toda tu experiencia, pues vas a poder aportar muchísimo y ayudar a mucha gente, ¿no? Bueno, pues a conseguir soluciones de raíz, radicales, que puedan ayudar. A ver, yo siempre he sentido que lo que quería era aportar algo a los demás. No tenía claro cómo. Entonces, bueno, pues me apareció la fisioterapia. Me gustaba la rama de la salud, que ya era ayudar a los demás. La medicina era demasiado para mí, entonces, bueno, apareció la fisioterapia. Y, nunca fui una persona cerrada a descubrir otras cosas o simplemente quedarme ahí. Me podía haber quedado con lo que aprendí en la carrera, pero yo decía, no me convence, hay algo más. Y sí que es verdad que soy una persona muy abierta a todo. Yo si algo me llama la atención, lo descubro o lo pruebo, porque soy una persona curiosa. Pues otras técnicas de fisioterapia o yo qué sé, a mí cuando me dolía algo, o sea, es que cuando estás mal, cuando digo yo, como digo, cuando estás mal, o sea, te aferras a cualquier cosa, o sea, como si me frotas, yo qué sé, un cojín, me dices, te lo voy a quitar, pues frótame el cojín, o sea, yo lo pruebo, a mí me da igual. Entonces, pues el hecho de aprender cosas nuevas, pues lo mismo. Y si las puedo aprender y puedo aportárselo a los demás, pues mejor que mejor, claro. Bien. Bueno, para mí, ya digo, es una característica de la gente exitosa al final, ¿no? Que no se conforman, que buscan y que prueban. Porque al final muchas veces yo creo que también nos han como instalado una creencia que para mí no es verdadera de que la ciencia tiene que ser hecha pues, en un laboratorio con no sé qué científicos, con no sé qué financiación y al final yo para mí si hay algo, esto me lo dicen, vale, yo soy curioso, pruebo, me funciona, lo quito, me vuelvo para atrás, lo vuelvo a probar, me vuelve a funcionar. Oye, pues al final, quiero decir, eso para mí es la ciencia. Es que uno pueda probar y verificar cosas y si funciona, genial. Y vamos a aprender. A ver, es que sobre todo si son cosas que no te van a perjudicar. Porque claro, si tú a mí me dices, tómate esto, pues bueno, o sea, Claro. no, vamos a ver, hay ciertos límites, pero lo que te digo, si tú a mí me dices que me froto con el cojín y voy a mejorar, pues es algo que no me va a hacer daño, entonces ¿por qué no lo voy a probar? Me da igual que no esté comprobado científicamente. O sea, si yo lo pruebo y a mí me funciona, ya está, yo ya lo comprobé, a mí me funciona. Y aparte de que a mí me funciona, es que también lo veo en otras personas o yo lo pruebo con otras personas y veo que funciona. Entonces, bueno, yo sí que es verdad que el tema científico
A no ser que sea algo perjudicial, que ahí sí que obviamente que lo tengo en cuenta, pues lo pruebo y ¿por qué no? Evaluar el riesgo-beneficio y Sí. darlo. Genial. Una pregunta que me gustaría también hacerte, que es, ¿cómo te gustaría ser recordada cuando te retires? Pues me gustaría ser recordada como una buena persona, em, como una persona que la gente que me recuerde, pues que le pude aportar algo en algún momento, que le pude ayudar, o gente que no me conozca, pues a lo mejor algo que haya aprendido de mí, o simplemente con algo que haya escuchado aquí, por ejemplo, que le haya podido ayudar. Me gustaría ser recordada con que, pues eso, como casi que más como deportista como persona, la verdad, porque, bueno, no me gustaría que a lo mejor me recordaran porque soy 14 veces campeona de España. Sí, pero era estúpida. Pues no, la verdad que me hace más ilusión que me recuerden como, oh, pues era muy buena persona o muy buena deportista. Prefiero más ese aspecto que los resultados. Que si me recuerdan por los resultados, pues mira, o que por algo deportivo, pues también, pero bueno, prefiero el nivel personal. Qué bien, muy, muy bonito. ¿Qué consejo le darías a una niña, un niño, una persona incluso que no ha practicado mucho deporte en su vida, pero ¿qué crees, qué cree Irene que le puede aportar el deporte a alguien quien no tenga demasiada relación con el deporte? ¿Qué creo que le puede aportar? Mm, creo que le puede aportar... Esta frase es muy típica, la de los valores, porque es muy típica, todo el mundo lo dice, pero es cierto, o sea, porque yo lo veo en gente que no es deportista, cuando comparto tiempo con alguien que no hace deporte, ostras, es que es completamente diferente, no lo sé, la vida se ve diferente. Creo que te puede aportar... es que también es verdad que cada uno, o sea, cada uno tiene un camino en el deporte. O sea, le diría que lo descubra, porque puede ser un camino que te puede enseñar muchas cosas a nivel personal o para un futuro, pues creo que los deportistas somos inconformistas, que es algo muy importante para mí porque veo que mucha gente se conforma, pues bueno, a lo mejor con lo que para ellos está bien, que bueno, que no, que está bien. O sea, que cada uno tiene pues, lo que quiere. Pero ves un poco más allá de todo, yo creo. Entonces, no sé, te puede aportar una visión de la vida diferente, te puede aportar muchas amistades, te puede aportar experiencias, los viajes, eso ya a nivel profesional, a nivel más básico, no sé. eh, es que es que a nivel físico, a nivel mental, a nivel de que tengas objetivos a lo mejor en tu día a día, que los vas cumpliendo, esa satisfacción, no sé, mucha gente que está pasando por momentos malos o que tengan problemas de ansiedad o depresión o lo que sea, todo el mundo que prueba el deporte dice que es su mejor medicina. Entonces es que no sé, depende de la situación de cada uno, le puedo aportar muchas cosas diferentes. Pero bueno, yo creo que una vez te metes en el mundo del deporte, tu vida cambia por completo. Total, suscribo tus palabras. Y por último, la de siempre, la del final. ¿Te gustaría que te hubiese hecho alguna otra pregunta diferente? Pues hemos tocado algo que no hemos hablado. Pues no lo sé, es que se me ha pasado tan rápido. No sé cuánto tiempo llevamos, pero se ha hecho de noche. O Ya. sea que, de hecho, aprovecho para pedir perdón porque no sé, seguro que no se nos está viendo muy bien. Pues no creo que Pero, muy bien. Pues no lo sé, no, ahora mismo no me doy cuenta. genial.
Bueno, muchísimas gracias, Gracias Irene, a ti. por todo este ratito. Gracias. Gracias. Si has llegado hasta aquí, gracias. Si hay algo que has aprendido, algo que te ha gustado, coméntanos por aquí. Incluso si quieres, anímate y coméntanos a quién te gustaría que trajésemos a este espacio. Yo, por mi parte, haré todo lo posible para que así sea. Además, si eres triatleta y quieres saber si te puedo ayudar como entrenador, o bien eres deportista y quieres saber lo que el coaching deportivo puede hacer por ti, no dudes en escribirme. Estoy en Instagram, Anton Roanova, o en mi email, antonroanova@gmail.com. Muchas gracias.